Quería comentarle yo en este espacio de la entrevista que, bueno, a propósito del tema de que quieren desaparecer al INAI a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ayer se realizó el encuentro virtual, la importancia de la autonomía del INAI en el combate a la corrupción, precisamente, en el que participaron más bien cúpulas empresariales, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil. En el foro se hizo un llamado a la sociedad a conformar una coalición para defender esto, la autonomía del INAI frente a esta propuesta que le digo del presidente Andrés Manuel de desaparecerla. Tengo en la línea para platicar con ella a Ángeles Estrada. Ella es directora ejecutiva en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Buenas tardes, Ángeles. Mucho gusto de tenerte con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, tú estuviste en este foro, tuviste una participación en este foro tan importante. Tú eres directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Bueno, pues platícanos, la desaparición del INAI pues nos deja en total indefensión, supongo. A ver, platícanos cuál es tu opinión. Completamente. Bueno, empezar diciéndote que el INAI, o antes se llamaba el IFAI, era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, existe como tal desde el año 2002 y el derecho de acceso a la información existe en nuestra Constitución no hace mucho tiempo, desde 1976, y pasaron muchos años en donde el derecho de acceso a la información se interpretó como un derecho que pertenecía a los partidos políticos, imagínate. Entonces, pasaron casi 20 años para que pudiera interpretarse que el derecho de acceso a la información es el derecho que yo y que tú y que todos los ciudadanos de este país y que todas las personas que viven en este mundo tienen respecto de poder requerir de los gobiernos información que generan o que obtienen a partir de su función. Entonces, con base en ese derecho que ahora mismo ya es considerado un derecho fundamental, un derecho humano, está protegido por diversos tratados internacionales, está en la parte de las garantías individuales de la Constitución, pero además, pues como te digo, es un derecho fundamental. Se necesita un órgano de gobierno que tenga la autonomía suficiente para poder defender este derecho que tenemos tú y yo y todos los ciudadanos de este país. ¿Por qué? Porque si le dejamos esta tarea a otro órgano, por ejemplo, a una dependencia como la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra dependencia, lo que pasaría es que la Secretaría estaría en algunas situaciones digamos, en un impasse para otorgar la información. Imagínate que le llegue a la Secretaría de la Función Pública una solicitud de información a partir de la cual se pueda ver afectado, por ejemplo, el presidente directamente. La Secretaría de la Función Pública es una dependencia, su nombre lo dice, depende del Ejecutivo y su función, adicionalmente a lo que establecen las leyes, pues es justamente seguir la línea de trabajo que el Ejecutivo y el jefe del Ejecutivo marque. Entonces, va a ser muy complicado que si estas funciones de transparencia, pero sobre todo de protección del derecho de acceso a la información, se le entregan a un órgano que no sea autónomo e independiente, vaya a generar que entonces nosotros, los usuarios de ese derecho y los dueños de ese derecho, realmente tengamos a alguien, a un órgano que nos garantice que nos van a defender ese derecho. Uh-huh. Sí, qué importante. En este foro en el que participas, tengo entendido que se hizo un llamado a la sociedad a conformar una coalición para defender esta autonomía. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué tenemos de posibilidades
para impedir que esto suceda, que es lo que nos estás narrando, ¿no? Impedir que la única información que tengamos es la que quiera el gobierno que tengamos, ¿no? Que nos enteremos por las mañaneras nada más, así que nuestra fuente de información y de lo que pasa en nuestro país sea única y exclusivamente de las mañaneras, lo cual pues no debe ser. ¿Qué podemos hacer o a qué conclusión se llegó en este foro? Y qué bueno que mencionas esto. Esto es un gran ejemplo de cómo funciona el derecho de acceso a la información. Cuando el presidente menciona datos en sus mañaneras, hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos que se dedican a solicitar esa información que el presidente señala o indica en sus reuniones mañaneras. Y lo que ha sucedido es que el propio gobierno federal, las propias dependencias y entidades del gobierno federal tienen que declarar la inexistencia de esa información, porque ahí nos damos cuenta de que muchos de los datos que da el presidente no están sustentados en documentos oficiales, son los otros datos. Entonces, si nosotros quitamos el derecho de acceso a la información y sobre todo al órgano garante, nos estaríamos limitando a tener que creer en estos datos que se presentan en las mañaneras y en cualquier otra reunión del Ejecutivo Federal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos exigirle a nuestros representantes, a los diputados y a los senadores, de entrada que ellos sean quienes defiendan estos órganos. No está nada más entredicho la función del INAI, son otros órganos autónomos los que también están pues en la cuerda floja. Sin embargo, el INAI es sumamente importante por esto que ya conversamos. Solicitarle entonces a nuestros diputados y a nuestros senadores que se pronuncien en contra de eliminar los órganos autónomos, pero específicamente al INAI. Especialmente porque hay un elemento muy importante que el presidente es el argumento que presenta, que es un órgano muy caro. Y solamente para hacer una comparación, decirte que lo que el presidente se ha gastado en béisbol en 2 años es un poco más de lo que cuesta el INAI completo por 1 año. Entonces, si lo comparamos con el presupuesto general de la federación, el INAI no llega ni al 1% de ese presupuesto. Entonces, no es correcta la apreciación del presidente en relación a que es un órgano sumamente caro. Pero adicionalmente a eso, imagínate lo caro que nos va a salir a los ciudadanos no contar con un órgano que nos garantice nuestro derecho de acceso a la información. Sí, qué grave situación. A mí me gustaría que nos explicaras, para la gente que no conoce bien cómo funciona el INAI, cómo es que pueden acceder, si tienen alguna inquietud de checar los otros datos, claro, no los datos de la mañanera, ¿cómo funciona? Porque hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. ¿Existe una página? ¿Es sencillo? ¿Cómo se accesa a eso? Si nos pudieras explicar. Sí, es relativamente sencillo. Hay una plataforma de transparencia que está disponible públicamente en el Internet, así se llama, plataforma de transparencia, y ahí están nombrados todas las dependencias y entidades federales, estatales y municipales para que nosotros podamos hacerles solicitudes a esas dependencias y entidades. Y lo podemos hacer a partir de escribir qué es lo que queremos, qué documento es el que queremos obtener. Esta solicitud, esta es la solicitud de acceso a la información, le llega a la dependencia, no le llega al INAI. El INAI, esto es una cosa que el presidente también confunde, no sabe muy bien de qué va el INAI. El INAI tiene la información del INAI. Lo que hace el INAI es que cuando una dependencia o una entidad del gobierno no te da la información, entonces sí, tú puedes acudir al INAI a decirle, a reclamar que no te dieron la información o que te la dieron incompleta o que te la declararon inexistente, y entonces el INAI entra a partir de otro proceso a hacer una investigación, un análisis de lo que solicitaste, de qué información tiene que tener la dependencia y a determinar si esa dependencia que
te faltó en tu derecho de acceso a la información, te tiene que entregar la información, o a lo mejor es que está reservada o clasificada por alguna situación. Pero sí decirle a los ciudadanos que el INAI lo que hace es en una segunda instancia, es revisar que las secretarías o las dependencias a las que uno le solicitó la información efectivamente te la den completa, y si no te la dieron, exigirles que te las den. Pues sí, qué importante. Este foro me parece muy interesante que lo hayan realizado, porque sí, hay que defender una institución como la del INAI, y este dato que nos das de lo que se gasta en béisbol equivale a lo que costaría el INAI por un año, pues sí, verdaderamente, ¿dónde están las prioridades, no? Y el ejemplo de lo que ha sido este gobierno, pues lo barato puede salir caro, como siempre. Así es. Muchas gracias, Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, por tu participación el día de hoy con este tema tan importante que es pues la transparencia y la importancia que tenemos del derecho de saber los otros datos. Así es, y si quieren encontrar más información al respecto, lo pueden hacer en nuestro Twitter, @itac_tech. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde. Hasta pronto. Qué tema, qué tema, porque toca un tema interesante, Ángeles, sobre cómo está desarrollado el tema de los presupuestos, ¿no?